El método de ejecución más fiable del siglo XXI es el fusilamiento. En la era de la inteligencia artificial y la ingeniería genética, esperamos que la tecnología haga todo más seguro. Pero cuando se trata de la pena de muerte, esa lógica se quiebra. Por un lado, la inyección letal, la imagen de un procedimiento médico y estéril. Por otro, el fusilamiento, un ritual brutal del pasado. Las estadísticas oficiales destruyen esta ilusión. La inyección letal falla en el 7,12% de los casos. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 14 procedimientos humanitarios se convierte en una tortura. El fusilamiento, en cambio, tiene un 0% de fallos. ¿Cómo un sistema que aspira al humanismo creó un procedimiento que fracasa con más frecuencia que el método que debía reemplazar? La respuesta a esta pregunta destruirá todo lo que creías saber sobre la justicia moderna. El problema no son los errores aislados, sino el sistema en sí. ¿Cómo llegó el avanzado sistema de justicia estadounidense a un punto en el que, en 2022, más de 1/3 de todos los intentos de ejecución fueron declarados fallidos? El personal de ejecución tardó horas en realizar un procedimiento médico de lo más simple. ¿Qué se rompió en este mecanismo impecable? Lo revelaremos en la 6ª sección. ¿Y por qué en 2024 se aprobó un método para ejecutar personas que los principales veterinarios del mundo prohíben para los animales por el riesgo de agonía? Este enigma lo analizaremos en la 4ª sección. El estándar de humanidad para los animales resultó ser más alto que para el ser humano. Para entender este sistema, necesitas un conjunto de herramientas especiales. Esto no es solo un documental, es un manual para hackear el sistema. Al final de este video, dejarás de ser un observador pasivo. Te daremos 5 claves para entender la mecánica oculta de la ejecución moderna. La primera, la inyección letal. La segunda, la silla eléctrica. La tercera, los experimentos con gas. La cuarta, la paradoja del fusilamiento. Y la quinta, los rituales antiguos. Cada una de estas claves destruirá una parte de la ilusión de un procedimiento limpio. Verás por qué el progreso tecnológico solo ha creado una fachada de humanismo. Empecemos por el elemento principal de esta fachada. En solo 3 minutos sabrás por qué los médicos se niegan a participar en las ejecuciones y cómo esto convirtió un procedimiento médico en una tortura. En 1977, el médico forense de Oklahoma, Jay Chapman, propuso una idea que debía poner fin a la era de la crueldad. Una alternativa humanitaria a la silla eléctrica. ¿Qué falló en este plan ideal? El diseño original parecía impecable. El protocolo de 3 componentes funcionaba como un reloj. Primero, tiopental sódico para una anestesia profunda. Luego, bromuro de pancuronio para paralizar los músculos. Y, finalmente, cloruro de potasio para una parada cardíaca instantánea. Era una secuencia casi quirúrgica. Pero la realidad golpeó de inmediato. El juramento hipocrático y la postura de la Asociación Médica Estadounidense prohíben a los médicos participar en ejecuciones. Esto significa que un procedimiento que requiere habilidades médicas es realizado por personal penitenciario. En 2022, esto llevó a que en el 35% de los casos, los equipos de ejecución tardaran horas en encontrar una vena.
Para alguien sin formación médica, intentar encontrar una vena es como cavar a ciegas con una pala en busca de un fino arroyo. Solo quedan pozos inútiles y sangrientos. No es un fallo, sino un error inherente al sistema. Y este es solo el primer problema. La verdadera pesadilla se escondía en las propias jeringas. ¿Por qué Estados Unidos, el país con la industria farmacéutica más desarrollada, no puede simplemente comprar los fármacos necesarios? Todo comenzó en la década de 2010, cuando las farmacéuticas europeas prohibieron el suministro de sustancias para ejecuciones. Su lógica era simple. La ética corporativa no permite colaborar en un asesinato. Al principio parecía un problema local, pero el boicot se volvió global. Más de 20 gigantes mundiales, incluida la empresa estadounidense Pfizer, se unieron a él. Es como si todas las petroleras del mundo se negaran a vender combustible para aviones militares. Los canales de suministro legales quedaron completamente bloqueados. Y entonces, los estados comenzaron a actuar como cárteles de la droga. Empezaron a buscar farmacias clandestinas, a usar sustancias destinadas a animales y a mezclar cócteles experimentales de composición desconocida. Algunos estados incluso aprobaron leyes de secreto para ocultar los nombres de sus proveedores. Cada ejecución se convirtió en una ruleta rusa. Pero lo más aterrador de esta ruleta era que incluso cuando fallaba, nadie desde fuera podía darse cuenta. ¿Cómo un procedimiento de 3 pasos falla en el 7,12% de los casos? ¿Dónde ocurre exactamente el fallo? El elemento clave es el primer fármaco, el anestésico. Debe sumir al recluso en un profundo estado de inconsciencia. Pero debido a los fármacos clandestinos, el anestésico a menudo no funciona por completo, o su efecto cesa demasiado rápido. Y entonces se activa una trampa monstruosa. El segundo fármaco, el paralizante, se administra de todos modos. El recluso queda completamente paralizado, incapaz de moverse, gritar o incluso parpadear, pero permanece consciente. Y ahí comienza la tortura. El tercer fármaco, el cloruro de potasio, provoca una quemazón insoportable. Imagina, tu cuerpo se paraliza con un shock gélido. Es el paralizante. Luego te inyectan agua hirviendo por las venas. Es el cloruro de potasio. Por fuera, una muerte pacífica. Por dentro, una agonía silenciosa. Ante este horror oculto, algunos estados decidieron que era mejor volver a un espectáculo honesto, aunque brutal. La inyección letal fracasó a todos los niveles. El primero, el factor humano. El procedimiento es realizado por personal no médico. El segundo, el colapso logístico. No hay acceso legal a los fármacos. El tercero, el fallo mecánico. El paralizante oculta la agonía, convirtiendo la ejecución en una tortura incontrolable. No es simplemente un método fallido, es una actuación fallida. Una actuación diseñada para ocultar la violencia tras una fachada de esterilidad, pero que al final solo multiplicó el sufrimiento. Y cuando la ilusión de un asesinato limpio y médico se derrumbó, el sistema de justicia recurrió a su cruel herencia. A un invento nacido de la guerra de genios, Tesla y Edison, que debía ser un símbolo de progreso, y se convirtió en un instrumento de tortura. Volvieron a la silla eléctrica, y el horror que trajo superó todas las expectativas.
¿Qué llevó al sistema de justicia a recurrir a la electricidad? El mayor enfrentamiento científico del siglo XIX. La guerra de las corrientes entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Edison promovía la corriente continua. Tesla, la alterna. Para demostrar que la tecnología de su competidor era mortalmente peligrosa, Edison comenzó a ejecutar públicamente animales con corriente alterna. Pero esto era solo una tapadera. Edison financió en secreto la creación de la primera silla eléctrica para que el nombre de Tesla se asociara con la muerte. La primera ejecución, el 6 de agosto de 1890, fue una catástrofe. William Kemmler no murió tras la primera. Descarga. Se necesitó una segunda que literalmente lo frió, llenando la habitación de un olor a carne quemada. Un testigo lo describió como un espectáculo horrible, mucho peor que la horca. El método, desde su nacimiento, fue un compromiso entre la ciencia y una campaña de desprestigio. Y en 100 años, nada ha cambiado. La clave para entender estos fallos no residía en la potencia de la corriente, sino en cómo la electricidad mata exactamente al cuerpo humano. ¿Por qué después de una ejecución en la silla eléctrica, el cuerpo está tan caliente que uno podría quemarse al tocarlo? La teoría oficial es simple. Una descarga de unos 2000 voltios provoca una parada cardíaca instantánea, una muerte rápida e indolora. Pero los protocolos de autopsia destruyen esta ilusión. La temperatura de los órganos internos del ejecutado alcanza los 60 grados Celsius. Es la temperatura de un filete bien hecho. La muerte no se produce por parada cardíaca, sino por la destrucción total de las proteínas. Y la cocción del cerebro. Es un proceso lento. Del cuerpo emana vapor, la piel en los puntos de contacto con los electrodos se carboniza, los capilares estallan por la presión interna. No es una ejecución, es una cocción en vida. Pero esa no era la única amenaza. A veces, este proceso se descontrolaba visiblemente. Como en la era de las tecnologías digitales, un sistema de ejecución puede depender de equipos creados hace 100 años. Muchas sillas son reliquias de principios del siglo XX que no se han modernizado en décadas. Pero la causa más frecuente de catástrofes no son los cables viejos, sino un pequeño detalle. Una esponja humedecida en solución salina. Se coloca sobre la cabeza afeitada bajo el electrodo para mejorar la conductividad. Si la esponja se seca, la resistencia eléctrica del cuerpo aumenta bruscamente. La corriente, en lugar de pasar por el cerebro, recorre la superficie de la piel, causando quemaduras monstruosas. En 1990, en Florida, debido a una esponja seca. De la cabeza de Jesse Tafero brotaron llamas de 15 centímetros de altura. Fueron incidentes como este los que hicieron estremecer a la sociedad. Ponte en el lugar de un legislador. ¿Qué es más aterrador? ¿La agonía oculta de una inyección fallida o el horror explícito y visible de una silla eléctrica en llamas? La sociedad eligió lo segundo. La pesadilla pública generó una demanda de una alternativa nueva y más civilizada. El sistema buscaba un método que fuera tecnológico, como la silla, pero sin sus fallos ígneos, y que pareciera tan limpio como la inyección, pero que fuera más fiable. Esta búsqueda los llevó a la idea de una muerte silenciosa.
Decidieron que si no se podía confiar en agujas y cables, se podría confiar en el propio aire. Así comenzó la era de los experimentos con gas. Buscaban una muerte limpia, pero en su lugar abrieron una caja de Pandora vinculada a las páginas más oscuras de la historia del siglo XX. Como un método desarrollado en EEUU en la década de 1920 como una alternativa humanitaria, quedó permanentemente asociado a un crimen cometido en Europa en la de 1940. La idea, nacida en Nevada, parecía un triunfo de la ciencia. El recluso se duerme en una cámara hermética a la que se le suministra cianuro de hidrógeno. Una muerte rápida e indolora. Pero la realidad fue una doble catástrofe. En primer lugar, el cianuro de hidrógeno fue el componente principal del gas Ciclón B, que los nazis usaron en los campos de exterminio. Esta asociación hizo que el método fuera moralmente inaceptable. En segundo lugar, la muerte no era rápida. Los testigos describieron cómo los reclusos se retorcían en agonía hasta 18 minutos, asfixiándose. Era como un ataque al corazón y un ahogamiento simultáneos. Este doble fracaso moral y físico obligó a abandonar las cámaras de gas. Pero la idea misma de la muerte por asfixia no murió. Simplemente esperaba una nueva apariencia tecnológica. En 2024, Alabama llevó a cabo la primera ejecución mediante hipoxia por nitrógeno. ¿Cómo funciona el método que ha sido calificado como el más humanitario jamás creado? La teoría es impecable. La persona se pone una máscara y respira nitrógeno puro. El nivel de oxígeno en la sangre cae, causando la pérdida de conciencia en segundos. Es como aparecer instantáneamente en la cima del Everest. El cuerpo no siente asfixia, sino que simplemente se duerme. Pero los protocolos ocultan un defecto fatal: la hermeticidad de la máscara. Si no se ajusta perfectamente, incluso por 1 milímetro, el recluso instintivamente intentará aspirar aire. Esto no detendrá la ejecución, sino que la convertirá en una asfixia larga y agónica, con pánico y convulsiones. Es precisamente por este riesgo que la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria considera el método inaceptable para la eutanasia de animales. La ONU también condenó su uso. Pero lo que se consideró cruel para los animales, para los humanos se consideró un progreso. Y la primera ejecución real confirmó los peores temores. ¿Qué ocurrió realmente en Alabama el 25 de enero de 2024? Las autoridades del estado declararon que la ejecución de Kenneth Eugene Smith fue un éxito y duró 22 minutos, un procedimiento rutinario y controlado. Pero los testimonios de periodistas independientes pintan un cuadro diferente. Tras la administración del nitrógeno, Smith sufrió fuertes convulsiones y se sacudió en la camilla durante varios minutos. Esto contradice directamente la teoría de una pérdida de conciencia pacífica. El Estado volvió a emplear tácticas de ocultación. Las autoridades se negaron a publicar el protocolo completo del procedimiento, dejando al mundo sin saber qué sintió el hombre bajo la máscara. Los periodistas recordaron sus últimas palabras. Esta noche, Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Pero mientras algunos estados experimentaban con el futuro, otros afirmaban que la solución más fiable se conocía desde siempre. La búsqueda de una ejecución limpia
llevó al sistema a un callejón sin salida ético y práctico. Del horror de la silla eléctrica a la cámara de gas moralmente comprometida. Y de ahí a la no probada hipoxia por nitrógeno. El problema no es la tecnología, sino la idea misma de un asesinato estéril. Cada intento de este tipo solo genera nuevas e imprevistas formas de crueldad. Y en este caos de fracasos tecnológicos, existe un método que no ha cambiado en siglos. Carece de apariencia científica, es brutal y no intenta ocultar su naturaleza. Pero tiene una ventaja sorprendente: un 0% de fallos técnicos. Es la paradoja del fusilamiento. ¿Por qué el método más brutal resultó ser el más fiable? La respuesta a esta pregunta te hará reconsiderar el propio concepto de humanidad. 0% de fallos técnicos en el fusilamiento frente al 7,12% en la inyección letal. ¿Cómo el método más primitivo resultó ser el más fiable? El procedimiento es simple. 5 tiradores voluntarios. Fusiles. Una capucha en la cabeza. Una diana en el pecho. Uno de los fusiles está cargado con una bala de fogueo para que nadie sepa quién asestó el golpe mortal. El secreto de su fiabilidad reside en la redundancia y la ausencia de eslabones complejos. La inyección letal es un mecanismo complicado con una docena de salvaguardas, cualquiera de las cuales puede fallar. El fusilamiento es como 5 personas golpeando un interruptor con un martillo al mismo tiempo. No se necesitan fármacos raros, venas ni habilidades médicas. No hay equipos complejos. No depende de la hermeticidad de una máscara. Incluso si un tirador falla, varios impactos en el tórax son suficientes para una muerte instantánea por hemorragia masiva. Esta franqueza es su principal inconveniente. No permite esconder el asesinato tras una fachada de medicina. Exhibe la violencia. Pero mientras algunos se horrorizaban por su brutalidad, otros veían en él una forma paradójica de humanismo, que llevó a los legisladores del estado de Utah en 2015 a reintroducir oficialmente el fusilamiento como método legal de ejecución. La respuesta: un colapso a nivel nacional. El boicot de las farmacéuticas paralizó el sistema de inyecciones letales en todo el país. Los estados posponían las sentencias, sin poder ejecutarlas. Para los legisladores de Utah, no fue una elección ideológica, sino puramente pragmática. El dilema era simple: o no ejecutar las penas de muerte en absoluto, o usar el único método disponible y 100% fiable. El fusilamiento se convirtió en la forma garantizada de superar el punto muerto logístico. Los defensores de la ley argumentaron que una muerte rápida por bala es más humanitaria que una agonía de varias horas en una inyección fallida. Este argumento puso el concepto de humanidad patas arriba. Pero mientras en se recuperaban métodos del siglo XIX, en otras partes del mundo todavía se utilizaban prácticas de la Edad Media. Como en la era de los smartphones y la inteligencia artificial, en algunos países se ejecuta a personas con métodos que tienen cientos de años. Teóricamente son eficaces. El método de la caída larga en la horca debe romper instantáneamente las vértebras cervicales. La decapitación garantiza el cese de las funciones cerebrales, pero su persistencia no se debe a su fiabilidad.
La horca a menudo falla, convirtiéndose en un estrangulamiento. Estos métodos son la herramienta principal en países como Irán, Arabia Saudí y Japón. No es historia, es la realidad actual. A diferencia del modelo occidental, su objetivo no es ocultar la violencia, sino demostrar el poder. Es un ritual público de intimidación. Y todos estos métodos dispares, desde los fracasos tecnológicos hasta los rituales antiguos, convergen en un punto, en el destino de una persona concreta cuya vida es truncada. Hemos analizado todo el arsenal, desde la fallida inyección médica y la tecnológica silla, pasando por el callejón sin salida ético de los experimentos con gas, hasta el paradójicamente fiable fusilamiento y los rituales arcaicos. La búsqueda de la humanidad ha creado sistemas más complejos pero menos fiables. Cuantos más intermediarios, tecnología o productos químicos hay entre el verdugo y la víctima, mayor es el riesgo de catástrofe. Hasta ahora hemos hablado de mecanismos y protocolos. Hemos desglosado el arsenal. Ahora veremos cómo se manifiestan sus fallos en la realidad, a través de los ojos de los testigos. Pasamos de los errores sistémicos a la agonía humana. A continuación, verás lo que los gobiernos intentan ocultar a toda costa. Las historias reales de ejecuciones fallidas que convirtieron la justicia en tortura. Será duro, pero es necesario verlo. La culminación en la sexta sección. El 29 de abril de 2014, Clayton Lockett esperaba una muerte rápida. El protocolo prometía 10 minutos. La realidad le dio 43 minutos de agonía. ¿Qué convirtió un método humanitario en una tortura? Al principio, todo parecía un procedimiento médico estándar. El equipo de ejecución, siguiendo las instrucciones, preparaba los fármacos y buscaba una vena. Era una ilusión de control. Pero en 2022, más de un tercio de todas las ejecuciones fracasaron por problemas con las vías intravenosas. En el caso de Lockett, tras una hora de búsqueda, el equipo insertó la aguja no en una vena, sino en la arteria femoral. La vena reventó. Los fármacos destinados al corazón se derramaron en los tejidos blandos. Es como la rotura de una tubería de ácido a presión. El líquido corrosivo destruye todo a su alrededor. Lockett, que debía estar dormido, despertó. Empezó a convulsionar en la camilla e intentó hablar. Presa del pánico, el equipo bajó la cortina, ocultando el caos a los testigos. No murió por la inyección, sino por un infarto masivo. Este fracaso fue solo el preludio de un fiasco sistémico aún más visual. ¿Cómo una tecnología diseñada para una muerte instantánea puede prender fuego a una persona? La teoría oficial de la silla eléctrica es impecable. 2 electrodos, una esponja húmeda, una descarga de 2000 voltios, parada cardíaca instantánea y destrucción del cerebro. Más rápido y fiable que la inyección. Sin embargo, la realidad golpeaba con fuerza. En 1990, en Florida, durante la ejecución de Jesse Tafero, se sustituyó una esponja marina natural por una sintética. Fue un error fatal. El material sintético, a diferencia del natural, no conducía a la electricidad. Empezó a arder por el sobrecalentamiento.
Los testigos vieron cómo de debajo del casco del recluso brotaban llamas de 15 centímetros de altura. Para matarlo se necesitaron 3 descargas completas. Este horror destapó el problema principal. No un fallo técnico, sino una mentira sistémica que comienza justo después de la ejecución. ¿Qué ocurre al día siguiente de una tortura pública? La lógica exige una investigación y reformas. La realidad ofrece silencio. El sistema emite comunicados de prensa sobre complicaciones imprevistas e inicia una revisión interna. Es una fachada de legalidad. Tras esta fachada, los abogados se topan con un muro infranqueable. El Estado bloquea el acceso a las pruebas. Los protocolos de autopsia se clasifican como secretos y se prohíbe al personal penitenciario testificar. No es una investigación, sino una operación de encubrimiento. Comienza una guerra de abogados de derechos humanos agotados contra una maquinaria estatal sin rostro, para la cual la reputación es más importante que la verdad. Los abogados reúnen pruebas a cuentagotas a partir de filtraciones anónimas. Esta lucha demuestra que los fracasos individuales no son una coincidencia, sino un síntoma inevitable de un sistema construido sobre un engaño fundamental. ¿Cómo puede la pena capital tener una tasa de fallos del 35%? Es más alta que el porcentaje de defectos en muchas industrias. La justificación oficial son complicaciones, no fracasos. Si el recluso está muerto, la sentencia se ha cumplido. La casuística legal oculta la realidad. Detrás de la cifra del 35%, hay horas pasadas con agujas en el cuerpo, quemaduras químicas, convulsiones y asfixia. No son matices de la ejecución, sino tortura, prohibida por la Constitución. Los fracasos no son un error en el programa, son la esencia misma del programa. Un sistema que intenta combinar el asesinato con el humanismo está condenado a fallar constantemente. Hemos visto cómo se rompe en los detalles. Al final, uniremos todas las piezas y entenderemos por qué, en principio, no puede funcionar. Todo comenzó en 1977 con una idea simple: eliminar la crueldad de la justicia. La inyección letal prometía una muerte limpia e indolora, similar a quedarse dormido en una habitación de hospital. Fue la respuesta a una demanda social de ocultar el acto de matar. Pero en esta búsqueda de imagen, el sistema cometió su mayor error. Eligió conscientemente un método con un alto riesgo de fallo en lugar del fusilamiento, con su 0% de fracasos. Se priorizó la estética sobre la fiabilidad. Es como intentar cubrir una herida profunda con una bonita tirita. En lugar de tratar el problema, la crueldad, el sistema decidió enmascarar sus síntomas. Pero la herida bajo la tirita seguía supurando. Todo el sistema moderno de ejecuciones no se basa en la eficacia, sino en esta frágil ilusión. La primera grieta en esta estructura apareció cuando los médicos se negaron a participar en las ejecuciones, acogiéndose al juramento hipocrático. El procedimiento perdió instantáneamente su elemento principal, el profesionalismo médico. Pero el golpe decisivo lo dieron más de 20 farmacéuticas mundiales, incluida Pfizer. Su boicot bloqueó todos los canales legales de suministro de fármacos. Esto desencadenó una reacción en cadena.
Las prisiones se vieron obligadas a buscar sustancias en el mercado negro, a usar mezclas experimentales de farmacias clandestinas y a ocultar su composición incluso a los abogados. Imagina el sistema de ejecución como un río. La negativa de los médicos cortó el primer afluente, el profesionalismo. Luego, el boicot de las farmacéuticas secó la fuente principal, los fármacos fiables. El río se secó, y en su lecho solo quedó el lodo tóxico de las mezclas clandestinas. La ausencia de profesionales y de herramientas fiables condujo a un resultado lógico: un 35% de fracasos. ¿Por qué en el siglo XXI la pena de muerte es tan imperfecta y cruel? Hemos recorrido todo el camino, desde la inyección hasta el nitrógeno, para encontrar la respuesta. Y es simple. El sistema no puede ser reparado porque intenta combinar lo incompatible: el asesinato y el humanismo. Los fracasos de las inyecciones obligaron al sistema a buscar una nueva bala de plata: la hipoxia por nitrógeno. Pero, como hemos visto, este método ya ha sido considerado cruel para los animales por los principales veterinarios del mundo. El sistema está atrapado en un círculo vicioso de 3 pasos. Primero, el método falla. Segundo, se busca una nueva tecnología. Tercero, se crean nuevas e imprevistas formas de crueldad. El problema no es el método concreto, sino el objetivo en sí. La búsqueda de un asesinato limpio es una quimera que solo genera una nueva y oculta agonía. Esta conclusión nos plantea a cada uno de nosotros una última e incómoda pregunta. La investigación ha revelado 2 solos. Por un lado, la crueldad honesta del fusilamiento. No oculta su naturaleza, pero es técnicamente fiable. Por otro lado, la humanidad engañosa de la inyección. Esconde el asesinato tras una fachada de medicina, pero en la práctica convierte la muerte en una tortura impredecible. Sopesando todo lo que has aprendido, responde a la pregunta principal: ¿qué es el mal menor? ¿Una crueldad honesta que no oculta su naturaleza? ¿O una humanidad engañosa que convierte la muerte en tortura bajo la apariencia de medicina? No te pedimos que escribas largos ensayos. Escribe en los comentarios una sola palabra que refleje tu elección: crueldad o humanidad. Esta elección mostrará qué te asusta más: la verdad al descubierto o una mentira peligrosa.